Vamos a empezar con la información, con lo que está pasando en el mundo, empezando con el volcán, porque hay una anomalía térmica. Esta significa o se refiere a lo que ha detectado un instrumento llamado MODIS. El instrumento asegura que esta temperatura es una temperatura que se sale de la gráfica y que es muy alta. El llamado valor de radiación pico o BRP. Esta sería una medida para cuantificar la intensidad de una anomalía térmica y se mide en megavatios. Según lo que reporta la misma imagen del MODIS, que aquí estamos viéndolo en pantalla, como pueden ver en la imagen, ahí dice en la parte de arriba, esto es una anomalía muy alta, ¿no? Según se sabe, el instrumento de MODIS, que es un satélite de observación de la Tierra lanzado por la NASA en 1999, está equipado por varios instrumentos que se llaman MODIS, que significan Moderate Resolution Image Espectrodiámetro, que es, dice, un sensor utilizado para medir y monitorear las propiedades de la superficie terrestre y la atmósfera y los océanos. En este caso, se está utilizando el instrumento MODIS a bordo del satélite, pues para detectar la anomalía térmica del volcán Popocatépetl. Y esta medición que se está dando ahora mismo es una medición muy alta. ¿Cuáles son los posibles escenarios según este tipo de medición? Tener una medición que dice alcanzó los 1215 MW. Esta medición del BRP que estamos viendo aquí, que muestra el satélite de la NASA, tiene varios escenarios posibles, entre ellos una erupción volcánica. Otro puede ser que venga una expulsión de gases y ceniza, ¿no? Esto también podría tener flujo piroclástico o impactos en la infraestructura y en la población alrededor en una erupción volcánica mayor, ¿verdad? Que esto, pues, esperemos sea lo último o que no suceda, ¿no? Y que hasta ahorita no se está diciendo que esto vaya a suceder ni nada, simplemente pues que si es una anomalía distinta en la que pues llama la atención y que ahora mismo, según se reporta hoy 21 de mayo de 2023 a las 8:20, se muestra esa anomalía. Exactamente, y hablando ya en detalle de lo que sucedió hoy, ¿no? Sí. En cuestión del Popocatépetl, pues bueno, lo que es la Coordinación Nacional de Protección Civil o el CNPC, pues ya aumentó la fase de alerta, sigue en amarillo, pero pasa de fase 1 a fase 3, y eso por el aumento en la actividad del Popocatépetl. Y entre las indicaciones que dan los mismos de Protección Civil es que hay exposiciones leves a moderadas que lancen fragmentos en el entorno del cráter, lluvias leves a moderadas en poblaciones en el entorno aledaño, así como en ciudades lejanas. De hecho, bueno, te mandé imágenes cómo se ve la gente manejando y es pues una bruma que realmente es ceniza, ¿no? Exactamente, por ahí geólogo Almazán mostraba esta imagen en su Twitter, donde se ve, pues parece neblina, pero todo esto es ceniza. Esto, bueno, pues en Puebla, sobre todo, es donde se ha estado viendo, ¿no? Bueno, también riesgo para la aviación, crecimiento importante de domos, posibilidad de explosión de magma, explosiones importantes de intensidad creciente que lancen fragmentos a distancia considerable. Obviamente, esto digo desde la fase 2, pero la gente de todos modos le valía no acercarse al Popocatépetl, no andar ahí de ocurrente. También, pues mantenerse alerta ante la información oficial y tener pues todo lo importante a mano a las personas que viven cerca, para en caso de una emergencia, de una evacuación, claro. Hay que estar bien preparados. ¿Qué significa una formación de domo? También eso es importante, ¿verdad? ¿Cuáles son los posibles escenarios? Ya dijimos de la anomalía térmica, ahora vamos a ver cuáles son los escenarios de una formación de un domo. Uno, que es el aumento de riesgo volcánico. La formación de un domo en un volcán activo puede indicar el aumento de la presión de magma debajo de la superficie. La segunda es una evacuación y medidas de seguridad que pudieran generarse si es que se detecta una formación de domo donde hay población muy cercana. También pudiera ser que venga un impacto de la aviación, que ya sucedió, en sentido de que se detienen los aeropuertos. El de Puebla reportaban, lo habían también detenido, ¿no? Sus operaciones. También, bueno, pues esto tiene que investigarse a fondo para no pues no tomarse una decisión también sobredimensionada, o también al contrario, que no se tome una decisión a tiempo. Entonces es un escenario pues en el que
como población, me imagino, pues tenemos que estar bien buzos a ver qué dice Protección Civil, qué dicen los científicos, y estar pues aquí desde nuestro trinchera, por así decirlo, pues estar informando lo que vaya sucediendo, y buscaremos estar dando la explicación pues a cada caso, así como a lo de la anomalía térmica, a lo de la formación de domo y pues todo este tema. El semáforo amarillo, fase 3 ahora, ¿no? Pues se sabe que ya realmente estaba, ¿no? O sea, aunque no estaba activo, no se decía, pero todo lo que se realiza alrededor ya estaba haciéndose. Por ejemplo, la verificación de las rutas de evacuación. Eso se hace en el semáforo amarillo 3. Entonces ya se estaba dando, pero no se daba por hecho la actividad. Si nosotros aquí observamos, aquí están. Lo que esto está publicado en la misma página de la Secretaría de Gobernación, donde muestra cuáles son los indicadores para cambiar de semáforos, ¿verdad? Y está muy sencillo, o sea, el número 3, la diferencia es casi mínima del 2, ¿verdad? Vamos a acercarnos al 3 para ver si se alcanza a leer esta parte, pero básicamente habla de posible crecimiento y destrucción de domos de lava, la ¿qué dice ahí? Persistencia de fumarolas, que es lo que está sucediendo. La fumarola ha estado pues continua, ya tiene muchas horas. Es un tema que también es muy atípico en la actividad del Popocatépetl, ¿no? Ya nos han comentado pues varias personas que tienen cercanía con Protección Civil o que tienen cercanía con Senapred y estos temas, pues que sí están moviéndose bastante, o sea, sí andan muy ocupados, digamos. No me quiero adelantar a nada, pero sí que se está dando un movimiento muy activo internamente en estas organizaciones, porque pues quieren estar muy, muy seguros de que se tome una decisión de evacuar, pues que sea justificada, ¿no? Y lo más rápido posible. Y lo más rápido posible, ¿no? Y ya cuando pasemos a un semáforo rojo, pues entonces ahí estamos hablando de evacuaciones, ya estamos hablando pues de otro tipo de escenarios. Ahorita les pongo otro para que se alcance a leer, porque esta imagen no se alcanza a leer muy bien. Bueno, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, Senapred, pues el día de hoy, estas últimas 24 horas, ha habido 31 exhalaciones, 1,136 minutos de tremor, 4 explosiones menores y 2 moderadas. También hay anuncios para los amigos de Puebla. Va a haber cancelación de clases, o sea, va a ser en línea. Ya se mandó un comunicado donde en total se suspenderá en 40 municipios actividades presenciales en escuelas, las cuales aplicarán el modelo a distancia. Exacto. Hasta nueva indicación. De hecho, también lo pasé. Sí, ahorita lo ponemos ahí, pero ya alcanzamos a leer los 4 puntos que tiene el fase 3. Esto, pues, en ese estamos ahorita. Posibles flujos piroclásticos de mediano alcance, explosiones intermedias. Sí se da una explosión como aquella del 2000 me parece que fue, cuando se dio una de 13 kilómetros, que creo que es la más alta que ha habido desde el 94, o sea, que es cuando empezó la actividad. Sí, 13 kilómetros de altura. Eso, bueno, si se llega a dar una erupción donde sale una fumarola de 8, 9, 10 kilómetros, y que, bueno, y obviamente que se estén dando otros factores, pudiéramos ver que entremos a la fase 2. Eso, pues, o sea, el semáforo rojo fase 1, ¿verdad? Que sería el que estamos viendo en pantalla. Déjenme leerlo rápidamente. Y dice: columna eruptiva de varios kilómetros de vapor, agua y gas, como les comentaba. Lanzamiento de fragmentación incandescente sobre las laderas del volcán. Caída importante de ceniza en poblaciones y ciudades lejanas, que ya está casi también ese. Y flujos piroclásticos y de lodo que pudieran alcanzar poblaciones cercanas. Sería el único punto que yo veo que falte. Los demás, pues ahí están. O sea, ya ha habido fumarolas de algunos kilómetros. O sea, no menciona los 9. Yo pensé que había un mínimo de distancia, pero veo que no lo tiene. No está publicado eso. Entonces, básicamente faltaría un solo punto para pasar al rojo, que serían flujos piroclásticos y de lodo que puedan alcanzar poblaciones cercanas. Que eso sí no está sucediendo. Y bueno, pues si hay un riesgo, pues yo creo que lo vamos a saber inmediatamente y se va a evacuar, porque ya está todo listo. Ya están los militares allá en esa zona, ya han estado verificando muy bien y están ya de base ahí se quedaron ya para, en dado caso que haya un problema, pues ayudar a que haya orden y a pues evacuar rápidamente a la gente, ¿no? Exactamente. Mira, dice ya aquí, solo Pepe, aquí en Puebla
Hay mucha ceniza. La ceniza gruesa negra, que bueno, yo ya veía comparaciones de personas que viven cerca que comparaban la ceniza que barren hace 2 semanas, que era negra, con la de ahorita, que la de ahorita es gris y muy finita. Exacto. Dice, la ceniza gruesa y negra fue sustituida por una ceniza gris, muy parecida al cemento. Arden los ojos y todos andan con cubrebocas. Exacto, pues bueno, a seguirse cubriendo los ojos, las vías respiratorias, mucho cuidado con eso. Parece ser que entre lunes y martes va a haber lluvia allá en Puebla. Entonces es muy probable que haya lluvias. Entonces va a ayudar a limpiar, pero también la misma ceniza que no se haya logrado barrer, pues puede tapar drenajes y cosas así. Entonces, sí, bueno, ya aquí nos comentan que ya hubo un accidente en un carro porque la ceniza muy fácilmente se patina. Sí, pues sí. Pues bueno, mucho cuidado y ahorita vamos a los comentarios. La actividad volcánica pues no ha parado, o sea, simplemente no ha parado y ha sido un mes de mayo muy muy activo, pero las últimas horas sobre todo no ha parado de salir ceniza, ¿no? Vamos a otro tema importante ahorita, también más adelante platicaremos del volcán Etna que entró en erupción otra vez. Ya nos preguntan. Sí, de manera muy impactante, sí lo tenemos como parte de lo importante que ha sucedido el día de hoy, pero ahorita regresamos al Popocatépetl más adelante y a otros temas. Vamos a otras noticias y luego te regresamos a lo volcánico, ¿no? Vamos pues. Hay entrando a temas pues de descubrimiento. No, ¿qué sigue? Espérate, ya me estoy adelantando, ¿verdad? Sí, lo de Interestelar, sí. Sí, sigue eso, ¿verdad? Sí, dale. Hablando de temas pues interesantes y temas científicos, hay un asunto que nos llamó la atención, que es pues así como se dio o se presentó el Oumuamua, ¿no? Aquel pues meteoro, algunos dicen que un ovni o que un objeto que no sabe realmente qué es, bueno, que pasó hacia el sol, o bueno, rumbo a la Tierra, pero digamos que pasó de lejos, ¿no? Y siguió hacia el sol, no va a chocar con el sol, pero siguió hacia esos rumbos, y digamos, objeto, porque no sabemos qué es, sabían que venía más allá de nuestra galaxia, por eso sabe que es interestelar. Pero se empezaron a estudiar potenciales objetos interestelares y resulta que hay más objetos interestelares que han estado pasando y algunos que incluso están cerca del planeta, cerca de aquí, bueno, es más, dentro del sistema solar, que están aquí, que ya básicamente nos hacen compañía, ¿no? Exactamente. Entonces dice lo siguiente: los autores de este artículo aseguran que este tipo de objetos brindan una oportunidad única para investigar cómo se forman la evolución de los sistemas planetarios, incluyendo También dice que hay algunos en nuestro sistema solar que ahora pues están buscando, ¿no? Están buscando determinar, aunque aseguran que ya tendrían identificados algunos potenciales, ¿no? Exactamente, el primer objeto interestelar que digamos se tiene registrado, porque la realidad es que ha de haber quién sabe cuántos que han entrado y salido, ¿no? Sería el Oumuamua, como dice Pepe, en nuestro sistema solar en el 2017. Después decidió el cometa 21, no sé si es 21 o 2L, Borisov en el 2019, que también es considerado el segundo ISO, así le dicen, ISO número 2, pero a partir de esto se dieron cuenta pues de la posibilidad número 1 de que entren muchísimos objetos interestelares a nuestro planeta, y segundo, se cuestionaron si es posible que tengamos en nuestra órbita terrestre, ya no en nuestro sistema solar, sino en nuestra órbita terrestre, lo que serían estos objetos, porque estos nos podrían ayudar a dimensionar más lo que se vive en otros sistemas solares. Y interesante que ellos hablan de cómo cada planeta o conjunto de planetas generan una cierta gravedad, ¿no? Entonces, el planeta Tierra y si no me acuerdo, Júpiter, ¿no? Entre la Tierra y Júpiter forman como una cierta atracción importante en la cual pues podría haber este tipo de objetos y pues capturarlos, estudiarlos sería muy relevante para entender no solamente nuestro sistema solar, sino entender lo que hay más allá del sistema y de la galaxia, que eso sería pues muy único, ¿no? Exactamente, de hecho, según diferentes simulaciones que hicieron tratando de
digamos, teorizar, porque al final de cuentas esto es teoría, qué tan viable es que los objetos interestelares se queden en la órbita del Sol, en la órbita de la Tierra o en la órbita de Júpiter. Dice, los resultados muestran que el masivo Júpiter juega un papel dominante, o sea que Júpiter en sí, por su fuerza de gravedad, por las dimensiones que tiene obviamente, tiene una capacidad muy grande para detener estos objetos interestelares comparado con unas órbitas cercanas a la Tierra. Vamos a otro asunto pero bueno, pues trataremos de irles trayendo este tipo de descubrimientos. Se me hace bien interesante, pues que cada vez conocemos más, ¿no? De lo que hay fuera, ¿no? De lo que está ahí a lo lejos, o a lo mejor no es que conozcamos más, sino que tenemos la guía futura para conocer más, porque realmente pues no hemos llegado a esos objetos, ¿no? Cuando lleguemos, ahora sí creo que empezaremos a entender más el universo. Pero bueno, vamos a otro asunto interesante.